Hola, Dios les bendiga. ¿Cómo están, amigos? Hoy estoy hablando del poder de la cruz. Y bueno, yo quiero iniciar tocando un punto. Yo estoy haciendo este video porque en días pasados me encontré con un video que anda circulando por las redes sociales donde el Papa está en sus discursos que él está hablando, no solamente una vez, sino varias veces, habla en esos enseñanzas que está dando, que la cruz de Jesucristo es un total fracaso, que él siempre lleva un rosario en su bolso y un librito donde paso a paso ve cómo es la crucifixión de Jesucristo y llega al total fracaso Jesucristo. Entonces para mí fue algo que yo no puedo dejar pasar. Yo no quiero dejar que la gente siga creyendo lo que está hablando el Papa Francisco. Por eso me siento en la obligación, ya que como embajadora de Jesucristo me veo obligada a desmentirlo públicamente, no con mi palabra, sino con la palabra del Señor, ya que este hombre está siendo usado por Satanás para engañar, robar y matar, para arrastrar a la gente a la perdición en el infierno. Así es de que yo sé que va a haber mucha gente que no va a estar de acuerdo, pero no soy yo. Yo ahí tengo en mi página de Facebook ese video donde yo lo subí a mi página para que la gente que quiera ir a verlo lo vea y que por sus propios ojos puedan ver lo que dice, lo que sale de la boca de este sujeto. Amén. Bueno, quiero hablarte un poquito de lo que es la crucifixión de Jesús. Pero antes de iniciar a darte la cita bíblica, quiero tocar un punto. ¿Qué significa la cruz? Bueno, antes de Jesucristo y después de Jesucristo, la cruz era un instrumento usado cruelmente para castigar a aquellos criminales de alto rango. Entonces, allí colgaban a los criminales, los colgaban, en ocasiones los colgaban amarrados y en otras, según yo creo, los delitos de cada persona, en otras ocasiones también los colgaban, pero clavándolos en la cruz, y allí los dejaban hasta que murieran lentamente por sí solos. Sí, era una muerte de lo más cruel que se consideraba. O sea, y cuando una persona moría o era colgado en un madero, en una cruz, se consideraba maldito. Maldito de los malditos. Era de lo peor esa persona que moría colgado en un madero, en una cruz. ¿Ok? Pero después de la crucifixión de Jesús, después de la muerte de Jesús en la cruz toma otro sentido. Hablando en lo espiritual, Jesús vino a traerle otro sentido, y de ese sentido yo te voy a estar hablando hoy en este tema. Espero que pongas atención y que te quedes hasta el último minuto del video. Padre, en el nombre de Jesús, dame sabiduría, y Espíritu Santo, guíame para llevar tu palabra. Que sea tu Santo Espíritu tocando el corazón de cada persona que ve este video. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, otro punto que quiero tocar. ¿Por qué Jesús tenía que morir en una cruz? ¿Por qué Jesús no pudo haber muerto de alguna otra manera? No sé, tal vez apuñalado, no sé, en un accidente. ¿Por qué precisamente tenía que morir Jesús crucificado en una cruz? Dice la palabra, hermanos, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. En el Antiguo Testamento nos enseña la palabra del Señor que cuando el pueblo pecaba, el sumo sacerdote tenía que llevar al altar animales, sangre de animales, ¿sí? Sin mancha, para ofrecer el sacrificio al Señor, para ofrecer esa sangre para expiación de los pecados. Entonces, como aquí en el poder de la cruz, yo te voy a explicar dos razones que vemos muy grandes por qué vino Jesús a morir en la cruz. Una, dice la palabra que fue tanto el amor del mundo, es tanto el amor de Dios para nosotros, su creación, que dio a su único Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en el Hijo, en el nombre de Dios, en el nombre del Hijo de Dios, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora,
Ese es, el punto de la cruz nos muestra dos cosas absolutamente. El amor de Dios hacia nosotros, y también nos muestra que era tanto el pecado, era tanta nuestra perdición, nuestra inmundicia. La palabra en Efesios capítulo 2 nos habla que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. También nos muestra la palabra que éramos enemigos de Dios, que éramos extraños para Dios. Imagínate que nosotros, su creación, no voy a hablar de hijos porque no todos son hijos, que su creación estar enemistada con el Dios eterno, con el Dios Padre, con el Dios eterno, el Rey de Reyes. Imagínate eso. Entonces, eso era grave, que nosotros fuéramos enemigos de Dios, que estábamos constituidos enemigos de Dios. Eso es grave. Y para que Cristo hubiese venido aquí en la cruz, tenemos que tomar en cuenta esas dos cosas, que Dios era tan grande el amor que tenía, pero también estábamos totalmente perdidos. Y era tan grande nuestra inmundicia, nuestro pecado, nuestra maldición, que no se halló ni ángeles ni querubines, ni aún el mismo ángel Gabriel que vino a engendrar a Jesús, que vino a traer las noticias a María cuando iba a nacer Jesús. Y el mismo ángel Gabriel se encontró apto para venir y a pagar ese precio. Tú y yo con nada podíamos pagar ese precio. Es más, ni siquiera siendo muertos en esa cruz podíamos reconciliar la ira de Dios con Él. Tuvo que despojarse Dios de su divinidad y venir, descender como hombre para pagar ese gran precio, esa salvación, que ese precio de esa cruz, esas crucifixión, esa maldición te tocaba pagarla a ti. Pero no era suficiente ni con tu propia vida que tú pagaras ese precio de la maldición que estábamos bajo Satanás. Sí, porque desde el día que Adán y Eva pecaron, quedamos destituidos de la gloria de Dios, destituidos de su cobertura, estamos fuera de su cobertura. Entonces tenía que venir el Dios mismo a pagarlo. Y como no tenía que poder, si por ejemplo queremos ver ¿por qué tenía que venir Dios? ¿Acaso no podía destruir a Satanás y reconciliarnos? No, porque por medio de un hombre, de Adán y Eva, entró el pecado, y por medio de un hombre tenía que entrar la reconciliación. Y Dios se hizo hombre, tomó forma de hombre en carne y hueso para venir a pagar lo que a ti te correspondía, para venir a pagar tu maldición, tu desnudez, ¿cómo se dice? Es tan grande el concepto que tenemos tan bajo cuando estamos fuera de Dios, que no había nadie que lo pagara, sino que tuvo que venir el mismo Dios a pagar ese precio por ti y por mí. Así es de que es una forma de que hoy tomes en cuenta que la cruz de Cristo es el símbolo más grande de amor, pero también de demostrarnos de cómo estábamos nosotros tan perdidos, tan miserables, desnudos enfrente de la presencia del Señor. Enfrente de los ojos del Señor no éramos absolutamente ya nada, porque estábamos enemistados, estábamos fuera de su cobertura. Amén. Bueno, allí te mostré 2 puntos. Ahora quiero hablarte un poquito de la crucifixión del Señor Jesús. Y dice así, te voy a dar la primera cita bíblica, que está en Isaías capítulo 53, y te voy a leer desde el verso 3 hasta el verso 7, amén. Bueno, pon mucha atención. Vamos a honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice así la palabra: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Por herido de Dios y abatido. Y nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos
Como ovejas cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Aleluya, gloria al Señor. Wow. Sabes, man, solo leer me lleva, me transmite, me traslada en ese momento, en ese dolor de Jesús. Pero tanto fue ese amor que él aprendió obediencia. Por obediencia al Padre, él se hizo pecador. Me gusta esta palabra que dice aquí que dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolor, experimentado en quebranto. Dice, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Siendo Dios, pero sin usar su divinidad, la gente lo menospreció. Le escondimos nuestro rostro. ¿Por qué? Porque nos queríamos andar en nuestros delitos y pecados. No queríamos saber absolutamente nada de Dios. Ciertamente, dice, él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Esta palabra dice que él sufrió nuestros dolores, el dolor que nos tocaba pagar, el sufrimiento que nos tocaba pagar, vivir a nosotros. Él lo hizo suyo, él nos lo quitó, él nos libró de ese dolor. Amén. Y dice, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Sí, nuestra rebeldía. Jesús fue molido, herido por nuestra rebeldía, molido por nuestros pecados. Imagínate, eso es que Jesús, cuando le estaban dando latigazos, al final de la crucifixión terminó como en una carne molida. Una sola llaga, no eran llagas, terminó siendo una sola llaga de tanto golpe, de tanto maltrato, ¿sí? Entonces, aquí lo que quiero hacer énfasis, dice que mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas nosotros somos curados. Amén. Dice que él que sobre él nuestro castigo fue llevado sobre él. Entonces, dice que somos curados por sus llagas. ¿Sí? Somos curados por sus llagas. Dice, cuando nosotros fuimos heridos, no sé, en nuestra niñez, en nuestro pasado, fuimos violados, fuimos maltratados físicamente, fuimos emocionalmente maltratados, o hoy en día estás padeciendo cualquier enfermedad por esas llagas que se le hicieron de tanto golpe, nosotros hemos sido sanados. Amén. Entonces, para que tú cuando estés enfermo y se sientas el dolor que te causó tu madre o tu padre porque te menospreciaron, acuérdate que Jesucristo llevó ese dolor en él para que tú fueras libre de eso. Aleluya. Amén. Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Cuando le golpeaban, cuando le vituperaban, cuando se burlaban, cuando le arrancaban la barba, cuando le pusieron la corona de espinas, cuando lo latigaban, él callado, no abrió su boca, no se defendió, no trató de defenderse, no habló ni una palabra. Imagínate, un corderito, una persona. Hoy en día tú podrías soportar ver que alguien está golpeando brutalmente a un ser humano, a una persona. Ahí tú podrías contenerte y no hacer nada. Si tú ves ahora que están golpeando brutalmente a una persona, yo creo que por instinto reaccionamos y queremos ayudar, por instinto que traemos. Pero muchas de las veces ya vemos todas esas cosas y nos es indiferente. ¿Por qué? Porque nuestro corazón se ha enfriado, ¿sí? Se nos ha enfriado y no somos sensibles a la palabra del Señor, a ese sacrificio que Jesucristo hizo por ti y por mí. No le hemos dado el valor que merece el poder de la cruz. Ese sacrificio que Jesucristo hizo, no le hemos dado el valor que merece, que tiene que dársele. Y sabes, me molesta
que este varón, el Papa Francisco, esté diciendo que fue un total fracaso. Eso es lo que Satanás creyó, que Jesucristo estaba siendo fracasado, que Jesucristo estaba siendo derrotado en la cruz. Pero lo que no sabe el enemigo fue que se adelantó a festejar, y Jesucristo no quedó crucificado, Jesucristo no quedó muerto, Jesucristo resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra del Padre, esperando que tú recibas ese milagro de salvación que Jesucristo ya pagó para poder regresar a llevarse lo que es de Él, lo que se rescató. Los que aceptaron a Jesucristo, los que reconocieron a Jesús como Señor, ¿sí? Él como cordero nunca abrió su boca, no se defendió, porque allí en cada golpe que estaban dando, estaba pensando en ti, estaba pensando en tu reconciliación con el Padre, estaba pensando en tu remisión de pecados, estaba pensando que te tenía que rescatar de la esclavitud de las garras de Satanás, y resistió hasta el final, aleluya, gloria al Señor. Quiero también pasar a hablarte de lo que dice Primera de Corintios capítulo 1, 28, ¿sí? Primera de Corintios 1, 18, vamos a ver qué te dice ahí la palabra. Aquellas personas, y yo sé que el Papa está siendo usado para instrumento de Satanás, ya que no reconoce la cruz como el triunfo de Jesucristo, como el evento espectacular que ha habido en toda la creación, ¿sí? Entonces, ¿qué dice la palabra sobre esas personas que no creen en el sacrificio de la cruz de Jesucristo? Dice, 1 Corintios 1, 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Aquí estoy desmintiendo que lo que dice ese mentado hombre, varón, incircunciso, usado por Satanás, Papa Francisco, es total mentira. Públicamente aquí con la palabra del Señor, mira, esta es la Biblia. Esta es la Biblia. Le estoy hablando con la palabra del Señor, que lo que para Él es el fracaso, el Señor dice que es poder de Dios. Sí, te voy a volver a leer la lectura. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Te voy a llevar a otra cita bíblica. Yo creo que estas palabras no tienen mucho que estar explicando, ya que por sí solas hablan, ¿sí? También te quiero leer Colosenses capítulo 14. Cuando Jesucristo lo llevaban en el Calvario, latigándolo, cuando le estaban dando sus 39 latigazos, si no me equivoco, creo que son 39 o 40, no recuerdo exacto, o 41, pero los que hayan sido, cada latigazo que le daban a Jesucristo de Nazaret era por tu pecado, era la paga de tu pecado, era el sacrificio, el castigo que Él estaba pasando por lo que te correspondía a ti, ¿sí? Cuando estaban dando los latigazos a Jesús, el látigo llevaba una bola con picos, así como de acero o clavos, no sé cómo explicártelo. No era un simple látigo, era una bola que llevaba picos allí, y cada latigazo que daban a Jesucristo de Nazaret, al jalar el látigo, estaban extrayendo carne, pedazos de carne del cuerpo de Jesucristo de Nazaret. Y en cada procesión, desde que lo tomaron, cuando le arrancaron la barba, le pusieron su corona de espinas en signo de burla, pero lo que ellos estaban haciendo era profetizar el reinado de Jesús, porque se estaban burlando que era rey. Le pusieron corona de espinas, y de alguna manera se llegó a cumplir lo que ellos en burla estaban haciéndole a Jesús. Sí, entonces esa sangre que estaba derramando desde que lo agarraron, todos los látigos, desde que venía al camino al monte de la calavera para ser crucificado, allí toda esa sangre que fue derramando fue para que la tierra fuera rescatada,
para que la sangre que derramó en la cruz, perdón, por la corona de espinas, era para renovar nuestra mente pecaminosa, para cambiar nuestra forma de pensar, ¿sí? Entonces cada latigazo, cada forma de cómo Él desprendió sangre, tiene un sentido y tiene un significado, pero en este momento no me voy a enfocar a dar los significados, pero yo quiero hablarte porque este tema se trata de la cruz. Entonces, Jesucristo iba padeciendo, todo el camino le golpeaban y siendo torturado, siendo humillado, le escupían, le gritaban, se burlaban, y todo eso, escucha, todo eso te correspondía a ti y a mí, pero Él en su infinito amor lo tomó suyo. Entonces, cuando a Jesucristo lo estaban golpeando, Satanás veía que se estaba llegando, o creía que se estaba llegando el fin de Jesucristo, pero no fue así. Ellos empezaron a festejar antes de tiempo. Dice la palabra aquí en Colosenses capítulo 2, versículo 3 hasta el 15. Escucha esto. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándolo en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, y triunfando sobre la cruz. Aquí está otra prueba, que lo que está enseñando ese sujeto llamado el Papa Francisco es total mentira. Lo estoy desmintiendo una vez más con otra cita bíblica. ¿Por qué? Porque aquí dice que cuando Jesucristo lo estaban golpeando, dice que allí Jesucristo le quitó el acta, ese expediente de delitos, de cargos que teníamos nosotros. Cada persona que vive en esta creación estaba con una larga lista de pecados, de cargos, de maldiciones que teníamos que pagar delante del Señor. Pero Jesucristo, por cada uno nos la quitó, se la hizo suya para pagarla Él. ¿Sí? Entonces aquí, cuando lo crucificaban, cuando le clavaban los clavos en las manos, cuando martillaban, esos que estaban siendo usados por Satanás para llevar a cabo el plan. Lo que realmente estaban clavando no eran las manos de Jesús, estaban clavando tu acta, esa acta que nos separaba del Señor, que nos hacía contraria, que marcaba, que decía que era nuestros delitos, nuestra maldición. Ahí estaban clavando esa acta de toda la humanidad, porque Jesucristo no hizo excepción de personas, porque Cristo no quiere que se pierda ninguno, amén. Entonces, no solamente clavó el acta, en ese momento estaba aconteciendo un suceso sobrenatural. Es el espectáculo más grande que se ha visto en la cruz. Ahí Jesucristo venció a Satanás. Ahí le quitó todo el derecho legal que tenía sobre nosotros. Ahí lo destruyó, lo venció y fue derrotado Satanás. Allí se cumple la promesa donde le dijo Dios a la serpiente que de su simiente vendría uno que le pisara la cabeza al diablo, que le vencería. Entonces aquí está cumplida esa promesa que se le dio a Satanás. En esta palabra habla de que Jesús venció a Satanás. Dice, y despojando a los principados, a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué significa despojar? Es quitar alguna cosa que tenía. Entonces, allí la palabra despojar, Jesús le quitó los derechos legales que tenía en contra de nosotros, nos quitó, nos arrebató. Pero hay una necesidad muy grande que tienes que saber, que para poder obtener estos beneficios que Cristo pagó en la cruz, tienes que tener al que lo pagó.
o sea, a Jesucristo de Nazaret, tienes que confesarlo, recibirlo, creer en su nombre, creer en ese sacrificio. Sí, entonces yo aquí estoy desmintiendo a ese varón llamado el Papa. Con la palabra le estoy bofeteando la boca, callándole la boca. ¿Por qué? Porque está siendo un emisario de Satanás para hablar mentira y arrastrarte en sus mentiras para llevarte arrastrado a la perdición. Yo no soy la que estoy hablando mi palabra, sino es la palabra que salió de la boca de Dios. Y con eso estoy comprobando que que esa mentira que él está hablando, que la cruz es fracaso, yo te estoy comprobando con la palabra del Señor que es el triunfo de Jesús, es la victoria. Y no solamente la victoria sino que de Jesús, sino es nuestra victoria, es nuestro triunfo, porque allí obtuvimos libertad, obtuvimos salvación, obtuvimos remisión, obtuvimos reconciliación y muchas cosas más. Aleluya, gloria al Señor. Dice también la palabra, te voy a leer Primera de Juan capítulo 3. Vamos a ver Primera de Juan capítulo 3, porque es necesario que conozcas el poder que tiene la cruz. Todo cristiano y no cristiano tiene que saber lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Aleluya. Dice Primera de Juan capítulo 3, 8. Dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Aleluya. Cristo no solamente vino para que se le reconociera como Hijo de Dios. El propósito de Cristo aquí en la tierra fue a venir a deshacer toda obra maligna, toda obra perversa de Satanás y traerte rescate, traer ese pago de tu salvación, ese pago de tu reconciliación con el Señor. Así es de que medita en estas escrituras. Quiero que cristianos o no cristianos vayan a la palabra, se busquen una Biblia. Allí hoy día tienes acceso a tu celular y todos los celulares puedes bajar una Biblia y leer con tus propios ojos para que no seas engañado, para que no vengan y te cuenten. Amén, aleluya. Entonces, con eso te quiero dejar. No tengo mucho tiempo para grabar este video, no lo quiero hacer muy largo, pero quiero indagarte. Quiero persuadirte a que indagues más en la palabra. Aleluya, gloria al Señor. Padre, yo te pido, Señor Jesús, que aquellos que están siendo engañados por Satanás, Dios Todopoderoso, tú con tu Santo Espíritu le abras todo entendimiento, Padre Santo. Mete tu mano, Señor, en su mente, en su corazón, en su alma, bendito Rey. Ábrela y enseña tu verdad, que sea tu luz y tu verdad, Padre Santo. Y yo te pido que ese Señor, el Papa Francisco, Padre bendito, que tú le tocas el corazón, que sea tu luz y tu verdad, trayendo, Padre Santo, para que él se arrepienta de sus mentiras, que se arrepienta de sus pecados y así pueda obtener ese regalo de salvación que tú pagaste también por él. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, amigos. Mire, este video no lo quiero hacer muy largo, pero si tienes preguntas, si tienes ¿cómo se dice? Preguntas o dudas, llámame, contáctame. Aquí voy a estar y aquí estoy yo para contestarte tus dudas. Y si tú tienes más citas bíblicas que hablen sobre la crucifixión del Señor y el poder de la cruz de Cristo, escríbemelas aquí, yo las voy a ver y juntos indagamos, vamos dándole más profundidad a este tema. Amén. Porque cuando Jesucristo estaba siendo crucificado, dos reinos estaban siendo confrontados, y esos dos reinos, el reino de Dios y el reino de los aires, de las tinieblas de Satanás, estaban siendo confrontados, arrebatando los derechos del ser humano. ¿Y quién ganó? Jesucristo. Jesucristo venció en la cruz a Satanás. Jesucristo murió en la cruz, derramó su sangre para perdón de pecados, murió, fue sepultado y resucitó, y hoy está esperando que tú recibas tu milagro de salvación, que recibas tu regalo, lo aceptes y creas, para que vuelva a venir a llevarse lo que le pertenece. Aleluya, gloria al Señor. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Besos.